Las vías aéreas inferiores son microbiológicamente estériles. Esto significa que la presencia de un microorganismo, sea este virus, parásito, hongo o bacteria, lo hace el agente etiológico causal de la patología infecciosa que cursa clínicamente un paciente. Las infecciones respiratorias agudas constituyen uno de los problemas de salud pública más importantes para la población infantil entre 0 a 5 años y están dentro de las primeras 5 causas de mortalidad. Clínicamente se manifiesta en forma diferente dependiendo del microorganismo invasor. Todos sabemos que el aparato respiratorio inferior se encuentra encerrado dentro de la caja torácica. Los mecanismos de defensa que este aparato posee para impedir el ingreso de microorganismos son la tos, la producción de moco por las células caliciformes y el epitelio cilíndrico ciliado, además de la presencia de inmunoglobulina A secretora. La diferencia anatómica existente entre los bronquios fuentes derecho e izquierdo hace que el pulmón derecho sea más susceptible a las infecciones, ya que es más recto, más ancho y más corto. Las vías de ingreso más frecuentes son por inhalación, pero también existen otras vías que pueden ser por vía aspirativa, por vía hematógena o por continuidad. Se denomina inhalación a la llegada de un microorganismo desde el exterior y aspiración al ingreso de agentes que constituyen la microbiota habitual o transitoria de la vía aérea superior. Los agentes etiológicos son diferentes si el paciente adquiere la infección en la comunidad o en el hospital. Así hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, que son aquellas cuando el paciente ingresa al hospital con signos y síntomas de una infección en el aparato respiratorio inferior. Por el contrario, hablamos de neumonías intrahospitalarias o que necesitan asistencia respiratoria, a aquellas infecciones pulmonares que se instalan luego de que un paciente permanece internado más de 48 horas en el hospital. Estas últimas están asociadas a una importante morbimortalidad, con lo cual hay que poner el ojo sobre todo en los agentes etiológicos, que ya no son aquellos que comúnmente producen neumonías de la comunidad, sino que por el contrario han sido adquiridos dentro del hospital para valorar estrategias terapéuticas a utilizar. Otra forma de clasificar a las infecciones respiratorias bajas es de acuerdo al sitio de acción sobre el cual se produce la infección o al agente etiológico que esté implicado en la misma. Así existen las bronquitis, que afectan a los bronquios, las bronquiolitis, que afectan a los bronquiolos, las neumonías y las neumonitis, que afectan al parénquima pulmonar, las micosis pulmonares, cuyos agentes etiológicos son hongos, los abscesos pulmonares, cuyos agentes etiológicos están relacionados con la flora microbiana de la boca, generalmente están producidos en pacientes que se broncoaspiran, y la tuberculosis pulmonar, que es una neumonía particular producida por un grupo de microorganismos del género Mycobacterium. Se llaman neumonías típicas a la infección del parénquima pulmonar producida por bacterias. Las bacterias pueden provenir de la flora habitual de la boca por un mecanismo de aspiración, y en este caso se encuentran Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y escasamente Staphylococcus aureus, o pueden provenir de la flora intrahospitalaria, como ocurre con los casos de Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. Estas dos últimas bacterias producen infecciones nosocomiales o que necesitan asistencia respiratoria,
y normalmente colonizan todo el espacio hospitalario. Las neumonías típicas se caracterizan por presentar fiebre mayor de 38 grados centígrados, tos productiva con una expectoración mucopurulenta y con algunos otros signos y síntomas generales, con artromialgias y cansancio. También se puede sumar la disnea. Normalmente el parénquima pulmonar se ve afectado, especialmente la zona alveolar, pero no está afectado el intersticio pulmonar. La radiografía de tórax constituye un método complementario diagnóstico fundamental en las neumonías típicas. En este caso, en una neumonía típica, lo que se presenta es la imagen en bloque neumónico de condensación pulmonar, generalmente en la base pulmonar derecha. Esto es porque el bronquio fuente derecho es más ancho, más corto y más derecho. Pero es el diagnóstico microbiológico la metodología más adecuada para detectar el agente etiológico. Para eso se debe realizar una evaluación preliminar de la muestra clínica en forma macroscópica, luego realizar una evaluación microscópica de la muestra. En este caso, si la muestra es el esputo, se realiza en la mayoría de los casos una coloración de Gram para detección de bacterias, luego los cultivos que utilizan medios selectivos y medios enriquecidos, y por último la identificación y las pruebas de sensibilidad. Para hacer diagnóstico microbiológico de neumonías atípicas se deben seguir los mismos pasos que para cualquier diagnóstico del agente etiológico, desde la decisión de efectuar el estudio hasta las pruebas de sensibilidad, como se muestra en este diapositivo. Se comienza por la recolección de la muestra o toma de la muestra. Generalmente se utiliza para el diagnóstico de neumonías típicas de la comunidad o provenientes o adquiridas en la comunidad la muestra por esputo espontáneo. El esputo espontáneo se debe recoger a la mañana temprano en frasco de boca ancha de plástico y de tapa rosca estéril, y se le debe pedir al paciente que por favor trate de recoger la mayor cantidad de muestra posible proveniente del árbol respiratorio bajo, evitando la contaminación, cosa que es muy difícil de realizar. Si la neumonía proviene de el hospital, es decir, es una neumonía adquirida dentro del hospital, existen otras muestras para esos pacientes internados. Entre ellos se puede tomar la muestra por lavado bronquiolo-alveolar o por cepillo protegido o para aspirado traqueal. El transporte y envío y conservación de la muestra debe ser lo más rápido posible una vez recogida, y se debe tratar de realizar toda la metodología diagnóstica dentro de la llegada de la muestra al hospital. En algunas patologías diferentes se puede conservar la muestra de esputo en heladera. Dentro del procesamiento de la muestra, a toda muestra se le debe realizar una coloración de Gram, y luego se debe realizar el cultivo de la muestra para luego a las 48 horas realizar la identificación y las pruebas de sensibilidad y obtener así los resultados y la interpretación diagnóstica. La coloración de Gram permite discernir si la muestra es apta para cultivo o no apta para cultivo. Se dice que una muestra no es apta para cultivo cuando en un objetivo de 10 por se observan más de 10 células epiteliales por campo y menos de 25 polimorfonucleares por campo. Esta muestra debe ser descartada. Se dice que una muestra es apta cuando en la coloración de Gram en un objetivo de 10 por se observan más de 25 polimorfonucleares por campo y menos de 10 células polimorfonucleares epiteliales por campo. Esto significa que la muestra es apta para cultivo y que tiene poca flora de la boca. Una vez que se ha
Realizado esta mirada general con un objetivo de 10 por, se pasa a un objetivo de aumento de 100 por para observar lo que se conoce con el nombre de predominancia de microorganismos. ¿Qué significa esto? Que una bacteria se repite en morfología y coloración en todo el extendido, como se ve en esta fotografía, en donde se observan cocos gram positivos en diplo en todo el extendido. Esta muestra se considera apta con predominancia. Es la muestra apta con predominancia la única que debe ser sembrada y ser aceptada para cultivo. Si la muestra fuera no apta, se descarta, y si la muestra fuera apta sin predominancia, se debe solicitar nueva muestra si las características clínicas radiológicas del paciente así lo indiquen. Luego se procede con el cultivo. Como los agentes etiológicos productores de infecciones respiratorias bajas en su mayoría provienen de la flora de la boca, se deben utilizar medios enriquecidos y especialmente medios selectivos. Para cultivar la muestra se realiza lo que se llama la siembra por agotamiento en estrías. Se divide la placa del medio de cultivo, sea este agar sangre, agar chocolate o cualquier otro medio selectivo, en 4 y se siembran 4 estrías, primera, segunda, tercera y cuarta estría. Se dice que si las colonias de un mismo microorganismo aparecen entre la tercera y cuarta estría, ese es el probable agente etiológico de la infección respiratoria baja de nuestro paciente. Al momento de interpretar los resultados decimos entonces que si la muestra es un esputo, se debe detectar aptitud, muestra no apta, muestra apta, y una vez que la muestra es apta, hacer predominancia de gérmenes. Y después determinar hasta qué estría desarrolla la colonia y si esa misma colonia se repite en la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta estría. Por el contrario, si las muestras fuera de aspirado traqueal, que generalmente se utiliza en pacientes internados, se suele decir que la muestra es positiva cuando hay más de 10 a las 6 unidades formadoras de colonia por mililitro del aspirado traqueal. En el caso de neumonías intrahospitalarias, en donde las muestras serán por invasividad, es decir, utilizando lavado bronquiolo-alveolar o mini lavado bronquiolo-alveolar, el punto de corte es 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro, mientras que si se utiliza el método de cepillo protegido, que es mucho más sensible, el punto de corte es menor, es decir, de 10 al cubo unidades formadoras de colonia por mililitro. Las neumonías atípicas están producidas en su mayoría por virus, pero existen bacterias que pueden producir signos y síntomas caracterizados por fiebre menor de 38 grados, disnea abundante importante y además una tos con una expectoración fibrinosa. Esas bacterias que copian o remedan a los virus tienen características culturales biológicas especiales, por eso son agentes etiológicos de neumonías atípicas. Entre ellas se encuentran las especies del género Clamidia, Clamidia psittaci, Clamidia pneumoniae, Clamidia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae, cuya característica es no poseer pared celular, Legionella pneumófila, y una riqueza especial que se conoce con el nombre de Coxiella burnetii, es el agente etiológico de la fiebre Q. En la radiografía de tórax, que es un método complementario de diagnóstico, se va a observar una imagen bilateral. Esto ocurre porque la partícula que produce la infección es más pequeña, entonces ingresa tanto por bronquio puente derecho como izquierdo. La imagen se conoce con el nombre de imagen en vidrio esmerilado, como si hubiésemos pasado una piedra esmeril sobre un vidrio, entonces se ve como traslúcido y generalmente hay un aumento de la trama vascular. Eso se conoce con el nombre de imagen en encaje. Esto se debe a que está aumentado el intersticio pulmonar. Esto se debe
a que los agentes etiológicos invaden este intersticio. Esto hace que se observe como una trama vascular aumentada o imagen en encaje. Las neumonías atípicas, cuyo origen generalmente es viral, pueden estar producidas, ya lo dijimos, por un sinnúmero de bacterias, especialmente clamidia, micoplasma, legionela y una Rickettsia coxiella burnetii. Resumiendo, podríamos decir que los métodos de diagnóstico de las neumonías adquiridas en la comunidad se basan y se fundamentan principalmente en métodos microbiológicos, comenzando por la tinción de Gram u otras tinciones especiales, si se tratara de bacterias especiales, métodos de cultivo, y hay que tener en cuenta si los agentes etiológicos son bacterianos o virales. Para cada uno de ellos existe, por supuesto, un elemento diagnóstico diferencial, como ya se explicó con anterioridad cómo se hace todo el procesamiento de una muestra de una neumonía típica. Existen también métodos no microbiológicos que incluyen la detección de anticuerpos IgM e IgG por seroconversión o la detección de antígenos o técnicas moleculares como la PCR. Dos de los métodos complementarios de diagnóstico son la toma de hemocultivos para la detección de bacteriemia, porque las infecciones respiratorias bajas producen bacteriemia, y por supuesto la detección de antígenos bacterianos en muestras de orina con lo que se conoce con el nombre de antigenuria. Existe en la actualidad la posibilidad de detectar antígenos de Streptococcus pneumoniae y de Legionella pneumophila. Ya bien entrados en el siglo XXI, la tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa humana más importante. El agente etiológico de la enfermedad fue descrito por primera vez a fines del siglo XIX y presentado a la Sociedad de Berlín el 24 de marzo de 1882 por el microbiólogo alemán Roberto Koch. Las pésimas cifras actuales de infectados, 2.300 millones, enfermos, 9 millones nuevos anuales y fallecidos, 1,5 millones anuales por esta vieja endemia, obligan una profunda reflexión de qué está faltando en el control de una enfermedad, qué es lo que falla en el control de esta enfermedad curable desde hace más de 50 años y prevenible desde hace ya varias décadas. Es que la tuberculosis se puede diagnosticar de una manera relativamente sencilla y barata y se puede curar en la gran mayoría de los casos con tratamientos baratos y bien tolerados. Además, se estima que de los 9 millones de enfermos que se producen anualmente, cerca de medio millón son portadores de una tuberculosis con resistencia a los dos fármacos esenciales para el tratamiento, isoniazida y rifampicina, casos muy difíciles de curar, pues son los dos fármacos más eficaces contra la enfermedad. El agente etiológico es un complejo de bacterias conocido con el nombre de complejo tuberculosis, constituido por las siguientes especies: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium microtii, Microbacterium africanum, todas pertenecientes a la familia Mycobacteriaceae y al orden de los actinomicetos. A este orden pertenecen un grupo importante de microorganismos que en un principio se reconocieron como hongos por la presencia de una hifa aérea y las patologías crónicas que producen, entre ellos Actinomyces, Nocardia, Streptomyces y Rhodococcus. La mayoría se caracterizan por ser bacilos ácido alcohol resistentes
características que le confiere su específica pared celular constituida por ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos son de 4 tipos diferentes. La ácido alcohol resistencia es directamente proporcional a la combinación de los 4 ácidos micólicos. Cuanto mayor es la presencia en tipos de ácidos micólicos, mayor es la ácido alcohol resistencia. Por lo tanto, estas bacterias tienen una compleja pared celular que las diferencia del resto de las paredes celulares bacterianas, presentando en su constitución arabinogalactano, además del peptidoglicano ya conocido en todas las bacterias. En la agresión que la especie humana sufre por Mycobacterium tuberculosis, se pueden dar varias situaciones dependiendo de la virulencia del bacilo y de la respuesta del hospedero. Así puede que ni siquiera se produzca la infección, porque los macrófagos alveolares son muy efectivos, que el sujeto se infecte y no adquiera la enfermedad, infección tuberculosa latente, o que se acabe desarrollando la enfermedad tuberculosa. Hasta hace escasamente 15 años tan solo se disponía de una herramienta para poder realizar el diagnóstico de la infección tuberculosa, la denominada prueba de la tuberculina, PPD o reacción de Mantoux. Sin embargo, por los inconvenientes que tiene la prueba de tuberculina y por su desabastecimiento en extensas zonas mundiales, se empezó a trabajar con otras técnicas basadas en la liberación de interferón gamma, frente a la exposición de antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis. La PPD Mantoux o prueba de tuberculina pone de manifiesto un estado de hipersensibilidad del organismo frente a las proteínas del bacilo de la tuberculosis que se adquiere la mayoría de las veces después de estar en contacto con el bacilo de la tuberculosis o de la infección por Mycobacterium tuberculosis, aunque también puede ser ocasionado después de la vacunación con la vacuna específica BCG o por infección con otras micobacterias que no pertenecen al complejo tuberculosis y que se conocen con el nombre de micobacterias medioambientales. En los individuos infectados, aunque no hubieran estado enfermos, la tuberculina da lugar a una reacción inflamatoria con una importante infiltración celular de la dermis que produce una induración visible y palpable en la zona, pudiéndose acompañar de edema, eritema y raras veces de vesiculación, necrosis y linfadenitis regional. La positividad aparece entre 2 y 12 semanas después de la infección, por lo que existe un fenómeno ventana durante ese tiempo que puede obligar a repetir la prueba. El resultado se expresa en milímetros de induración y un diámetro mayor o igual a 5 milímetros se considera positivo. Se mide la pápula, no el eritema. El diagnóstico de la tuberculosis se fundamenta en la clínica, la radiología y el diagnóstico microbiológico. Uno de los principales problemas de la tuberculosis es la poca especificidad de sus síntomas y signos, similares a los de muchas enfermedades respiratorias, incluso a los de algunas enfermedades banales. El comienzo es insidioso en la mayoría de los casos. Los síntomas pueden ser locales o generales, febrícula o fiebre vespertina, no mayor a 37,5, sudoración nocturna, disnea, fatiga, pérdida de apetito y de peso. Los síntomas locales van a depender del órgano afectado. De todas las localizaciones, la más frecuente, 80% de pacientes inmunocompetentes, es la pulmonar o tuberculosis pulmonar, y los síntomas más comunes son la tos y o expectoración prolongadas, aunque también la disnea, el dolor torácico
y la hemóptisis pueden acompañar el cuadro clínico. En todas aquellas personas que refieren tos y o expectoración de más de 10 a 15 días de duración, se debería descartar tuberculosis pulmonar mediante la realización de una radiografía de tórax y de pruebas microbiológicas. Una radiología que muestre infiltrados y o cavitaciones de predominio en lóbulos superiores y segmento apical de lóbulos inferiores sugiere tuberculosis pulmonar. Sin embargo, cualquier lóbulo o segmento pulmonar puede estar afectado. Tan solo en algunas formas de tuberculosis primaria y frecuentemente en infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, con inmunodepresión grave, se pueden encontrar radiografías normales. A pesar de ser una técnica sensible, la radiografía simple no es tan específica y no hay ningún signo radiológico patognomónico de tuberculosis. Por lo tanto, aunque existan lesiones radiológicas altamente sugestivas de tuberculosis en un contexto clínico y epidemiológico favorable, nunca se debe admitir el diagnóstico de la enfermedad solo por datos radiológicos, aunque sean de gran ayuda, es decir, se toma la radiografía de tórax como un elemento complementario del diagnóstico. Otras técnicas de imagen no aportan mucho al diagnóstico de la enfermedad, sobre todo cuando su presentación es pulmonar. El único diagnóstico de certeza de tuberculosis es el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis en una muestra del enfermo, bien por cultivo o a través de técnicas moleculares. Por ello, se deben realizar todos los esfuerzos posibles para poder obtener muestras válidas que sean analizadas para baciloscopía, técnicas moleculares y cultivo. De esta forma, el diagnóstico microbiológico de la tuberculosis comprende 4 etapas sucesivas. Baciloscopía. La visión al microscopio de un extendido de esputo sigue siendo la prueba inicial a realizar ante la sospecha de tuberculosis por su rapidez, escaso costo, sencillez y por tener una clara relación con la contagiosidad del enfermo. Sin embargo, es una prueba tediosa con moderada sensibilidad, por lo que una baciloscopía negativa no descarta tuberculosis. La baciloscopía varía su sensibilidad de acuerdo a la muestra clínica. En los casos de tuberculosis pulmonar es más sensible. Cuando la muestra clínica proviene de otros sitios, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, es de baja sensibilidad. Esto se conoce con el nombre de paucibacilaridad, es decir, pocos bacilos y con probabilidad de verlos en menor proporción. En la baciloscopía se observa la característica típica de la tinción de la pared celular de estos microorganismos por la capacidad de ser ácido-alcohol resistentes. Se fundamenta en una técnica de coloración conocida con el nombre de técnica de coloración de Ziel-Nielsen, fundamentada prácticamente en la presencia de ácidos micólicos de la pared celular de las micobacterias, que permite visualizar un bacilo de color rojo sobre un fondo azul. Sin embargo, la ácido-alcohol resistencia que detecta la baciloscopía es una propiedad común a todas las especies del género Mycobacterium, no solo a Mycobacterium tuberculosis, por lo que el diagnóstico definitivo se debe confirmar mediante cultivo o técnicas moleculares. La baciloscopía tampoco es capaz de discernir entre bacilos muertos o bacilos vivos. La baciloscopía se informa por presencia de bacilos por campo en un conteo en todo el extendido, observándose
los bacilos de color rojo, como se mencionó, en un fondo azul, y contando los bacilos de manera tal que los informes se realizan en cruces. Cuando no hay bacilos, 0, una cruz, 2 cruces, 3 cruces. La baciloscopía informa en cruces para poder hacer un seguimiento y control del paciente durante el tratamiento, ya que a medida que avanzamos en el tratamiento, el número de cruces debe ir disminuyendo. Es de especial relevancia el aporte que ha puesto en el último lustro la denominada prueba GenExpert. Es una técnica sencilla y reproducible que consiste en una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real en aproximadamente 2 horas, que puede resultar positiva hasta en el 70% de las tuberculosis con baciloscopía negativa y cultivos positivos. Lo hace detectando la presencia de ácido desoxirribonucleico de Mycobacterium tuberculosis en la muestra clínica, pero también identifica los cambios en ese ácido nucleico que se puede producir o que puedan producir las resistencias a la rifampicina. Por lo tanto, en menos de 2 horas aporta un diagnóstico certero de tuberculosis y de resistencia a la rifampicina, un fármaco esencial en el tratamiento de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado recientemente que esta técnica molecular GenExpert se utilice como prueba diagnóstica inicial antes que la baciloscopía en pacientes VIH con sospecha de tuberculosis o cuando se sospecha resistencia a la rifampicina o existan tuberculosis multiresistente a los fármacos. La prueba también se ha mostrado eficaz en el diagnóstico de tuberculosis en niños y en las formas extrapulmonares. El cultivo sigue siendo el patrón oro del diagnóstico de la tuberculosis, no solo porque es la técnica bacteriológica más sensible que existe, puede ser positivo solo con 10 bacilos por centímetro cúbico de muestra, sino porque sobre él se pueden realizar métodos de identificación de Mycobacterium tuberculosis que confirmen el 100% la enfermedad. Su gran inconveniente es la tardanza en obtener los resultados, 2 a 4 semanas en medios líquidos y 4 a 8 semanas en medios sólidos, derivada de la lenta capacidad de crecimiento del bacilo. Este es un tiempo inaceptable para evaluar terapéuticas. Además, un cultivo negativo no excluye la enfermedad, pues puede tratarse de presentaciones paucibacilares, como ya se mencionó, como son las tuberculosis extrapulmonares o algunas pulmonares incipientes. En los cultivos que evidencien crecimiento de micobacterias, debe identificarse la especie concreta, bien por técnicas bioquímicas que son tediosas y demoran varias semanas, o preferentemente por las pruebas moleculares, que son las que se han implantado en los últimos años por su rapidez y sencillez. Siempre que se pueda, en todos los casos de tuberculosis, se debe realizar un estudio de sensibilidad in vitro a los fármacos antituberculosos, es decir, un antibiograma, o bien detectar esta posible resistencia por técnicas moleculares. El antibiograma es una técnica particular que lleva mucho tiempo y que se conoce con el nombre de métodos de las proporciones. Lo ideal sería realizar estudios de sensibilidad especialmente a los 2 fármacos de primera línea, rifampicina e isoniazida. Las pruebas de sensibilidad del método de las proporciones o convencionales tienen el inconveniente de que es necesario que Mycobacterium tuberculosis crezca en los medios de cultivo utilizados, especialmente el mismo que se utiliza para el cultivo, medio de Lowenstein-Jensen, lo que se demoran varias semanas. Sin embargo, las pruebas moleculares pueden aportar un resultado en 24 a 48 horas al detectar, por técnicas de amplificación genética,
las mutaciones genéticas del bacilo que producen la resistencia a los fármacos antituberculosos. Entre estas técnicas se destaca la ya comentada GenSpert, que puede detectar resistencia a la rifampicina en 2 horas, y existe una técnica o ensayo de prueba de línea llamada Genotype, que puede detectar resistencia a isoniazida y rifampicina a las 48 horas. Estas técnicas tienen como ventaja que se pueden realizar directamente sobre la muestra clínica sin que sea necesario esperar el crecimiento de la bacteria en los medios de cultivo. En determinadas ocasiones, a pesar de realizar todas las pruebas expuestas, no es posible conseguir la confirmación bacteriológica de tuberculosis. En estos casos, el juicio que va a avalar una conducta terapéutica se ha de fundamentar en el conjunto de datos clínicos, radiológicos y de laboratorio que concurran en un paciente. Así, para admitir un caso de tuberculosis, se debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: baciloscopía y o cultivo positivo de la muestra estudiada, técnica molecular que detecte Mycobacterium tuberculosis, biopsia con granulomas y necrosis gaseosa, y cuadro clínico y radiológico compatibles en enfermos en los que los estudios previos son negativos y se han excluido otras posibilidades diagnósticas. En este supuesto, se exige la curación del enfermo con el tratamiento antituberculoso. A lo largo de más de 5 décadas que van desde el descubrimiento de la streptomicina en 1943 al de la rifampicina en 1963, no solo se descubrieron la práctica totalidad de los fármacos con actividad frente a Mycobacterium tuberculosis conocidos hasta la fecha, sino que se realizaron múltiples ensayos clínicos randomizados que fundamentaron las bases que deben regir el tratamiento de la tuberculosis, sea esta sensible o resistente a los medicamentos. Estas bases bacteriológicas que debe cumplir cualquier tratamiento son 2: la de asociar fármacos que eviten la selección de resistencias y la de dar un tratamiento prolongado que no solo asegure la curación, sino que prevenga las posibles recaídas. Para asegurar al máximo la posibilidad de curación sin recaídas, todo tratamiento debería asociar al menos 4 fármacos no utilizados previamente. Al menos 2 de ellos deberían ser fármacos esenciales, uno con buena actividad bactericida, es decir, capaz de matar a los bacilos en replicación activa, que son los que verdaderamente provocan los síntomas y la muerte del paciente, y otro con buena capacidad esterilizante, es decir, capaz de matar a los bacilos en fases latentes, que son los productores de las recaídas. Los otros 2 fármacos son los que denominamos acompañantes, que no están en el régimen terapéutico para eliminar bacilos de una manera específica, sino para proteger a los fármacos esenciales. Teóricamente, estos fármacos acompañantes se podrían suspender cuando se haya conseguido la conversión bacteriológica, sinónimo de que existe una población bacilar muy reducida después de controlar con baciloscopías en los 3 primeros meses del tratamiento. El tratamiento para la tuberculosis resistente a drogas, o las formas que se conocen con el nombre de extremadamente resistentes, ya que aparece resistencia a más de 2 fármacos esenciales como isoniazida y rifampicina, debería durar más de 6 meses. Se prolongará hasta 18 meses. La tuberculosis es una enfermedad prevenible. Existe en la actualidad solo una vacuna que se conoce con el nombre de BCG, de las siglas Bacilo de Calmette-Guerin. Es una vacuna producida a punto de partida de cepa de Mycobacterium bovis atenuada. Se debe colocar apenas nace el individuo y antes de que salga de la maternidad o el hospital. Esta vacuna
protege contra las formas complicadas de la tuberculosis o tuberculosis extrapulmonares, especialmente la meningitis tuberculosa, pero no protege contra las formas de tuberculosis pulmonar. Hace ya algunos años se están probando y ensayando nuevas vacunas, algunas para neonatos y lactantes y otra destinada a adolescentes y adultos, y cada una de ellas se encuentra en diferentes fases de experimentación, según lo muestra este esquema. A pesar de todos los esfuerzos para realizar los diagnósticos clínicos, epidemiológicos, inmunológicos, a pesar de haber utilizado herramientas terapéuticas, a pesar de la presencia de una vacuna, todavía seguimos luchando contra este flagelo de la humanidad. Estamos poniendo el ojo en la enfermedad y deberíamos poner el ojo en los pueblos. Como decía Ramón Carrillo, solo sirven las conquistas científicas en salud si éstas son accesibles al pueblo. Gracias.